¡Arrancamos! Bueno, bienvenidos a esta segunda edición de Charlas de Café en el Sultán Café. Hoy tenemos a un gran invitado, ¿eh? Hoy tenemos acá a nuestro amigo de la casa, psicólogo y con una gran trayectoria. Y antes de seguir, me viene la primera pregunta. Suleimán, ¿cuál es tu apellido? Mejor dicho, ¿cómo se pronuncia? Otategui. 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 ¿De dónde? Vasco francés. Vasco francés. Bueno, con Suleimán Otategui, que vamos a hablar de aquellas cosas que nos interesan, pero principalmente de psiquis o de psicología, como enunciamos en este anuncio de Sultán Café. Bueno, así que van a ser todos convidados a estar dentro del consultorio de Suleimán Otategui. Yo que ustedes voy con una mano atrás y otra adelante. Porque hemos estado acá, guarda, con tirar la pregunta sin pensar un poquito cómo, porque te descubre cómo está el lenguaje. Entonces, le vamos a dar la bienvenida y le vamos a empezar a preguntar, ¿sí? Pero no voy a ser la única que va a preguntar acá. Así que siéntanse todos parte. Bueno, Zuley, contame, yo sé que sos un gran buscador. ¿Cómo fue tu encuentro con la psicología? En tus orígenes. Sí. A mí la psicología me encontró, pero verdaderamente me encontró. Yo estaba en otro movimiento, era fotógrafo, y en un arranque de, no sé si de lucidez o de locura, me fui de la Argentina en búsqueda de maestros espirituales. Y en el primer movimiento no encontré maestros espirituales, pero encontré la psicología. ¿Te fuiste a la India? Me fui a la India, me fui a diferentes partes y terminé después en la India. Y allí había mucho movimiento terapéutico, muchas terapias alternativas, y estamos hablando de los 90 más o menos. Y bueno, de allí me di cuenta que, empezando a trabajar por supuesto que conmigo, ¿no? Y después empezó a decantar hacia trabajar, sobre todo a trabajar en grupos. Y una cosa llevó a la otra, me empezó a gustar más y más y más, y terminé años más tarde, una vez en el camino, decidido a estudiar formalmente psicología. Formalmente psicología. Sí. Y bueno, me recibí. Suleimán también es un hermano del camino Naqshbandi, o sea que tú, de alguna manera, la psicología fue también a través de una búsqueda espiritual. O sea, te fuiste a la India, buscaste... Yo no sabía que estaba encontrando psicología, o sea, que estaba encontrando una profesión. No, realmente fui el primer sorprendido. Si vos me hubieras dicho a los 24 años que yo iba a ser psicólogo... No daba con tu perfil. Mucho. No. Estuvimos con varias charlas previas, sí, desde ayer, riéndonos, sí. No sabíamos por dónde encarar la charla, y finalmente me tira una frase Zuley que dice, no, porque hablar de la psicología es una bolsa de gatos. Entonces, como que varias corrientes pueden caber en la palabra psicología, o hoy en día, en la actualidad, en la palabra psiquis, y para afrontarlo me gustaría decir, ¿cómo podés definir en esta charla la psicología antes y después del siglo XIX? Muchos gatos. Con muchos gatos. Son muchos gatos. Bueno, todo arranca, si se quiere... Perdón, es el gato acá de la zona. Vos estás hablando de Freud, básicamente, de comienzo. Sí. Freud lo que hace es lo conceptualiza, ¿no? No lo conceptualiza, lo inventa. Crea un nuevo paradigma en relación a lo que significa psicología. La psique existió y va a seguir existiendo independientemente de que sea una ciencia, ¿verdad? Una ciencia, ¿no? Un hacer. Pero Freud genera lo que es el aparato psíquico y empieza a poder hacer que justamente ese lenguaje ingrese en el mundo. Se pueda hacer factible de que exista como
y que tenga un lugar, que tenga una realidad. Allí es donde verdaderamente, gracias a Freud, el psicólogo hoy puede trabajar de psicólogo. Y muchos, bueno, medio peyorativamente dicen que el psicólogo anterior era el cura, ¿no? Tiene que ver también con que el siglo XIX es como el pasaje a una realidad mucho más materialista que antes, todo el advenimiento tecnológico. También. Freud es el comienzo del individualismo y de lo que hoy llamamos neocapitalismo y de esa forma de comprensión de que vos estás ahí y yo estoy acá y vos sos vos y yo soy yo y no tenemos nada que ver, ¿no? Y que vos tenés tu propia psique y yo tengo la mía y bueno. ¿Y el término inconsciente lo universaliza Freud? El término inconsciente ya venía de antes, venías con Jaspers y con otros muchachos, pero Freud se lo apropia. Pero digamos, el que lo imprime en el inconsciente colectivo de la gente. Sí, pasa que bueno, ahí es donde también hay un problema, porque nosotros cuando hablamos, todos nosotros en la cultura, nos apropiamos de palabras, por ejemplo, inconsciente, represión, identidad, y reconsciente, represión, identidad no, pero podría ser también, son palabras psicoanalíticas. El inconsciente es una conformación, se tiene que entender en el marco del psicoanálisis, si no, no puedes entender. La palabra represión tampoco se puede entender, nadie puede reprimirse. La represión sucede independientemente del sujeto. Uno se puede contener, pero uno cree que no voy a hacer esto para no reprimirme, ¿no? Cuando en realidad, si no haces eso porque no te vas a reprimir, es porque no tenés control de impulsos. No te puedes contener, ¿verdad? Y es increíble la cantidad de gente que se mueve en esos parámetros. Y bueno, cada forma de mirar, ¿qué sería? El inconsciente, la represión, serían... patrón, estructuras. Cada eso, ¿no? Sí. Está dentro de lo que es el psicoanálisis. El psicoanálisis comprende el inconsciente con 5 formaciones distintas, que son lapsus, síntomas, actos fallidos, chistes y, siempre me olvido uno cuando lo cuento, lapsus, chistes, actos fallidos, síntomas y sueños. ¿No? El mundo del psicoanálisis necesita de estas 5 puertas para poder ingresar. Y un poco lo que hablamos recién en relación a qué es el yo, cómo funciona. El yo es también una conformación que se genera en la palabra, ¿no? Cuando nosotros decimos yo, estamos hablando de una idea de algo, ¿no? En términos del psicoanálisis, es una conformación defensiva. Cuando un psicoanalista te mira y vos decís, no, porque yo, el psicoanalista dice, bueno, esta conformación defensiva me está hablando de esta determinada manera. Y es por eso que, bueno, una de las 5 conformaciones del inconsciente es el síntoma. ¿Por qué? Porque el síntoma irrumpe en el yo, ¿no? Y el ejemplo que estábamos dando con Mayida hace poquito, digamos que yo tengo, no sé, fobia de la cuchara, ¿no? Y tengo fobia de la cuchara, y tengo fobia de la cuchara. Y después me doy vuelta y hay otra cuchara y también tengo fobia de la cuchara. Si soy una persona que todavía no perdió toda su posibilidad de raciocinio, va a llegar a la conclusión de que es más poderosa mi relación con lo que me pasa con la cuchara que lo que yo digo que soy. Porque lo que me está pasando con la cuchara se impone a mí a pesar de que yo no quiero, ¿verdad? Ese lugar desde donde se impone es el lugar del inconsciente. Pero eso no significa que exista el inconsciente. No es que hay un lugar, allá el inconsciente está... No es como el Averno antiguo que uno decía que podía ir. No es lo mismo. No, es un lenguaje. Es un lenguaje. Es un lenguaje. En el siglo XIX, donde Freud empieza, aparece la histeria, era la época victoriana de las mujeres. Bueno, y ese fue como la gran historia de Freud. ¿Cómo verías vos este momento? Desde tu práctica, ¿cómo verías vos que es el síntoma de esta época?
desde tu percepción, desde... Es que cada momento va variando en su característica. Por ejemplo, en este momento, el gran condicionamiento es la búsqueda de sí mismo, ser libre, conocerse verdaderamente, saber quién uno es, ¿no? Y vos decís, pará, eso es lo que yo quería hacer hace 20 años y yo era un revolucionario. Quizás hace 20 años, pero ahora es el cuentito que adormece, ¿verdad? Entonces hay que también tener cuidado cuando, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién es verdaderamente uno? Es una pregunta que uno mismo no puede resolver. Por eso, cuando uno verdaderamente, ¿cuándo es que uno está feliz? Cuando uno no está en uno mismo, ¿viste? Cuando estás con amigos y no estás en vos mismo. El estado actual, para mí, que tiene mucho que ver con este momento tan individualista, tan material, te ubica cada vez más centrado en una estructura que a los ojos de algunos, no sé, quizás coincidamos, se rigidiza cada vez más, ¿no? Se habla cada vez más de libertad y somos cada vez menos libres. Se habla de que somos cada vez más capaces de poder decir las cosas y cada vez decimos menos, cada vez podemos decir menos, ¿no? ¿Y por qué le podemos decir menos? Porque el desde dónde decimos está cada vez más oprimido, ¿no? Todo esto es en el marco de la psicología, ¿no? Diferente es el plano de lo espiritual, es otro territorio. Pero en el plano de la psicología, el juego de espejos está llegando a un límite que yo no sé si es soportable. No sé si es soportable. Bueno, ¿y cómo sería ir a la terapia de Suleimán en Tandil, online? ¿Cómo trabajar? Yo he visto ese lugar, lo he visto, lo he conocido. Depende de la persona que venga. Porque hay personas con las cuales uno necesita mostrarse de una manera y otras personas, si te mostrás de la misma manera, quizás producís un efecto contrario, ¿no? Yo no creo en... Lacan hablaba del sujeto supuesto saber. El sujeto supuesto saber, yo le hablo a ella porque ella es psicóloga. Entonces, cuando le hablo a ella, ella me hace así, como diciendo... Sí, vas bien. Sigo diciendo, claro, por supuesto. No, pero me tenías que haber dicho sí. Sí, bueno. Y si me hubiera dicho sí, ese es el sujeto supuesto saber, ¿no? Es ese espacio donde yo creo que el otro sabe. Que todavía se sigue sosteniendo en el uno a uno de las terapias analíticas. A ojo de buen cubero, yo puedo decir con tranquilidad que la mitad de ustedes va a análisis, o no. Sí, no lo voy a hacer, pero si digo levanten la mano los que van a análisis, la mitad levanta la mano, ¿verdad? Estamos en Potrerillos. La gente es rara acá. La gente es rara. Tal vez en la ciudad. En la ciudad es más en las común. ciudades todo el mundo va a análisis. ¿Y todo el mundo va a análisis y la gente está mejor? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta. Bueno, acá me están tirando. No, es que muchas veces vos tenés un problema con tu pareja y te dice, ¿pero por qué no vas a análisis? ¿Ah? O tenés un problema, no sé, no podés dormir y anda a análisis. O lo que sea. El analista se convirtió en una suerte de y yo lo digo, yo soy analista, trabajo de eso y creo en mi profesión, creo que es una buena profesión y que tiene un lugar, pero el lugar que tiene a la vez ocupa espacios de otros lugares que no debería ocupar. Por ejemplo, los espacios de la amistad, del encuentro con el otro, de la necesidad de compartir. Y también de la espiritualidad. Exacto, sí, el espacio de la espiritualidad ya ha sido robado al ser humano del siglo XXI. La espiritualidad hoy ya no se puede hablar porque hasta las personas que hablan de espiritualidad no tienen ni idea de lo que están diciendo. No, se ha comercializado la espiritualidad. Pasa con todo. Sí. Cuando yo tenía 20 años, ser músico, si uno decía que era músico, el músico no decía que era músico. Y si había un músico en el barrio,
uno decía, mi barrio, ¿eh? Hoy, en la cuadra, tenés 8 músicos. Y yo no estoy diciendo que no esté bueno ser músico, qué sé yo, pero es como que todo el lenguaje ha generado mucha producción, es una época de mucha producción, mucho de todo, hay mucho de todo. Sí, hablábamos de esto de la saturación del simbolismo que vos decías, pero es algo que al mismo tiempo no podemos nombrar, es como estamos presos de un lenguaje, pero no lo podemos quizás apropiarnos o utilizar como medio para otra cosa, ¿no? Como que estamos subsumidos. Bueno, una buena forma de arrancar es empezar a sincerarnos con nosotros mismos y darnos cuenta hasta qué grado estamos atrapados en ese lenguaje. Atrapados al punto de que no podemos salir aún pudiendo vislumbrarlo. Y que ese no poder salir muchas veces es lo que nosotros llamamos libertad. ¿Cuántas veces te encontrás, por ejemplo, con alguien que te quiere, que es amigo tuyo y te lleva a lugares por temor propio, ¿no? A lugares que te atrapan por dentro? Y decís, bueno, yo al final quería ser yo mismo con vos, no sé lo que significa eso, pero digamos, ¿no? Y no puedo porque estamos jugando el juego de qué sé yo. ¿Y cómo es esa bisagra, ese barzaje, esa bisagra que puede darse en la terapia que me imagino que debe ser asombrosa, no sé, eso me lo imagino yo, de ese puente donde esa persona que vos acompañás, vos le das un golpecito, una palabra que te escuché nombrar mucho en estos días, le das un empujoncito y la persona hace un clic y de repente tiene otra configuración de sí misma, quizás es muy grande, pero por lo menos otra perspectiva, y eso hace que le entre aire, o quita, o tiene el arrojo de quitar proyección al mundo, ¿no? Bueno, en terapia, el empujoncito se lo da la misma persona. Vos no. No es que yo se lo doy. Mirá que me parece que vos das un poquito. Yo lo escucho. Intento con todas mis fuerzas escucharlo en la medida en que me interesa, ¿no? Porque hay veces que son aburridos. Y si es aburrido también se lo digo, porque lo estoy escuchando. Y en ese escuchar aparece eso sintomático, y eso sintomático empieza a tener un lugar. Es decir, pará, ¿qué está pasando acá? Y de pronto somos dos mirando algo. Y eso que empezamos los dos a mirar pasa de ser un sujeto, que era él, a ser un objeto de análisis. Y en ese momento la cosa se empieza a poner interesante. Porque ahí se comunican realmente, encuentran algo en común. Sí, a los dos nos interesa de lo que estamos hablando también. Porque para él es su problema y para mí es una curiosidad. Porque, ¿qué está pasando? Lo observas como fuera de uno también. Sí, es que es un objeto, es un objeto. Y profundizando un poco más, que dijimos que no íbamos a hacerlo, pero bueno, es un objeto del lenguaje. Es un objeto que es, el sujeto es tomado por el lenguaje. Y cuando uno se da cuenta de que es tomado por algo, solamente darte cuenta de que sos tomado, ya tenés un grado de libertad. Porque ya sentís que vislumbrás la posibilidad de la salida. Del pase. No sé si que no sé qué. No. Pero del decir, bueno, a ver, algo se puede hacer con esto. Y eso que se puede hacer con esto me pertenece, aparte. Y ese gran otro que habla Lacan nos acerca quizás a estos umbrales más interesantes. Está el gran otro y el pequeño otro, ¿no? No, el gran, vamos. Vamos. Total. El gran otro está en todos lados. Yo, por ejemplo, te veía hablar a vos, y cuando estabas hablando vos, estabas hablando y yo veía que te tomó el gran otro de cómo se tiene que presentar a alguien en una situación de... Y está bien, porque eso es lo que nos pasa. A mí me está pasando en este mismo instante también. Si esta camarita no estuviera, capaz que yo me convertiría en otra... ¿no? Hay una interrelación con eso. El tema está, y no entrando en lo espiritual, porque no es espiritual la cuestión... No es espiritual eso. Claro, yo lo quería llevar por ahí, no se puede. No puede haber algo como lo innombrable. Gran otro espiritual, porque esa es la gran confusión. La gente cree que el gran otro es Dios, cualquiera. O sea, se confundió, y psicólogos lo hacen, se confundieron, es un error grosero.
El gran otro es una conformación cultural. Cultural, o Es sea lo que que tiene un borde, tiene un límite, está sesgado por un lenguaje y no se sabe. Es físico, es material. Podemos llegar a pensar que va a existir una máquina que lo va a poder medir, Una cuantificar. inteligencia artificial. Eh, Vos sabés que mucha gente está usando la inteligencia artificial para ya más de un analizarse. paciente me dijo, mirá, como estabas de vacaciones, utilicé inteligencia artificial. y me dijo que, ¿sabés qué? Me dijo a un paciente, le dije, mirá, a veces a mí me gusta mandarle como tareas a la gente, ¿no? Y digo, mirá, hacé una cosa, haceme 5, no me acuerdo exactamente qué era, pero 5 cuestiones, ¿no? Sobre este tema. Te pido que hagas 5 cuestiones en un intento de generar reflexión sobre el tema, ¿no? Entonces viene al otro día y me dice, ya están. Me digo, ok. Me dice, pero te tengo que confesar que utilicé inteligencia artificial. Y digo, ¿cómo? Sí, no. ¿Cómo utilizaste inteligencia? No, le conté quién era, le conté lo que me pasaba, le conté cómo era la consigna y me dio estas cinco diferentes cosas. Y te las voy a leer. Y le digo, no me interesa. Me dice, no, te las voy a leer igual. Y me dijo las 5 cosas. Y las 5 cosas son correctas, completamente correctas. Y me dice, ¿ves que son correctas? Y le digo, sí, son correctas. Me dice, pero entonces me las hizo, sí, pero el problema es que eras vos el que la tenía que hacer. Te gana la inteligencia. Es que cuando vos estás trabajando en psicología, no sé si te pasará a vos, muchas veces viene un paciente y a los 5 minutos vos ya sabés lo que le pasa. Pero capaz que tardás 6 meses en lograr que él se entere de lo que le pasa. Que es todo el trabajo. Y en ese punto inteligencia artificial te hace trampa, o sea, no te sirve. Vos creés que te sirve. Es como querer ser un buen artista y pedirle a la inteligencia artificial que una foto o que te haga un sketch, ¿viste? Bien, pero vos tenés que hacer ese esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que te conforma, ¿verdad? Es el que va haciendo de que vos seas vos. Y cuando ese esfuerzo está generado sobre la sintomatología, el síntoma también sos vos, ¿verdad? Y todo lo que estamos diciendo es material. No nos movimos todavía del mundo de lo material. Por eso a mí me gusta compartir de que la psicología es un trabajo humilde, no es un trabajo, no es un trabajo de un maestro. Es un trabajo de un intentar hacer algo con lo que es, ¿no? Y con lo que somos. Bueno, creo que es hora de entrar al consultorio. La idea es que participemos todos de alguna manera, como pacientes, haciéndole una pregunta. No les pido que entremos en un drama, que no, porque eso no. Simplemente vamos a jugar con alguna pregunta que nos interese, ¿sí? Así que, bueno, empiezo. El burro adelante. Un drama también, ¿eh? Podemos bueno, él dice que sí, si él lo habilita. Acá el burro adelante para que no se espante. Bueno, voy a ser la primera en ingresar al consultorio. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? Son 20.000 pesos. Ay. Ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Un préstamo a Mercado Pago. No acepto transferencia, ¿no? Bueno, a ver, me pasa que estoy sintiendo una pena muy profunda y este mundo no tiene sabor. Si vos me decís eso a mí, aún en un espacio analítico, yo intentaría ahondar en qué estás diciendo, porque quizás estés bastante cuerda y bastante atravesando un momento de lucidez en tu vida. Porque justamente este es un mundo muy difícil y las cosas no tienen demasiado sabor. Por lo menos comprendido desde el saber de gente que son nuestros mayores, ¿no? Pero cuánta gente que va con este tipo de preguntas o un ataque de pánico, quizás que hay un límite y se la medica, o ahí nomás quieren. Esto realmente define quién sos vos como terapeuta y cómo vas a acompañarnos. Una persona que está llegando a un umbral. La psiquiatría tiene lugar en este planeta,
tienen lugar. El problema es el porcentaje. Claro. ¿Ok? Yo creo que el 2-4% de la gente que se medicaliza necesita medicalizarse sí o sí. Pero es el 2-4%, no el 70%. Claro, porque esa depresión, ¿qué le pasa a una persona que de afuera le dicen la nosología, ¿no? Vos sos depresivo, vos tenés ataque de pánico. Oh, en vez que te digan, y nombrala, porque es un sentido hondo, ¿no? Pero paradójicamente empieza a suceder eso, cuando vos primero le tenés que no tener miedo, y eso quizás tenga que ver con mi propia inconsciencia. Yo no le tengo miedo al síntoma del paciente, no le tengo miedo. Entonces la persona ya se empieza a sentir más cómoda. Le das valor. Le doy valor. Digo, te está pasando algo, no sé qué es algo. Y en ese empezar a hablar, empezamos a ver eso que sucede no como un problema, sino como una manifestación. Uh-huh. Por eso depende de cada uno, ¿viste? También estoy escuchando que hay ahora mucha boga, está en boga esto de la neurociencia, que te dicen, bueno, si vos sonreís más tiempo, ahí nomás las neuronas te va a hacer... Y tiene lugar, es interesante. Nosotros también tenemos en la tradición, ¿no? Recibir al otro con una sonrisa, esada, etc. Uno se predispone mejor, predispone el otro y el campo mejor, si uno sonríe, está bien, pero no es la solución. No es la solución. O sea, favorece las soluciones, es como ir al gimnasio, ¿no? Te sentís mejor, querés matar a tu vecino porque te robó la cortadora de pasto y lo querés matar, pero decís, no, me voy a correr. Corres, ok, está buenísimo correr. Vas a correr y cuando corres ya lo mirás y no lo querés matar, pero te siguió robando la cortadora de pasto. Y dentro de un rato, cuando se te calmen la dopamina, serotonina, la adrenalina y todo eso, lo vas a querer matar de vuelta. Porque tenés que enfrentarte con ese simbólico y esa representación que significa vecino que me robó la cortadora de pasto. ¿Cómo se puede hacer ahora? Dicho así como jugando con el concepto, uno puede desapegarse de la cortadora de pasto, puede aprender a convivir con ese malestar, puede tenerse paciencia, con un montón de cuestiones. Pero ir a correr no soluciona el problema de la cortadora de pasto. Ir a pegarle también. Uno puede ir a pegarle, depende de lo grande que sea. Sí. Obviamente. Puede intentar recuperarla, que pareciera prohibido. Hoy en una época de tanta libertad pareciera que no se puede hacer. Bueno, no sé, ¿a quién le toca acá? Ana Vogel, yo ahora soy la secretaria. Estamos en una época donde hay una exacerbación de lo que es el lenguaje, ¿no? El lenguaje, además la inteligencia artificial se alimenta del lenguaje, para bien y para mal, sobre todo para mal. Entonces, no hay, o sea, se tiende a una comunicación exagerada que en definitiva en realidad es una gran incomunicación, porque no hablamos los mismos lenguajes, no tenemos los mismos significados de las palabras para comunicarnos. ¿Cómo hacemos para encontrar ese silencio para comunicarnos de verdad? Bueno, es una hermosa pregunta, ¿no? Porque ya habla de que vos tenés una idea de qué es ese silencio. Yo creo que cuanto más uno, y este es un sesgo particular, cuanto más uno sabe, más uno puede hacer, uno puede ser, ¿verdad? Como que el conocimiento verdaderamente libera. Y si yo sé que cuando vos me hablás a mí, me estás hablando desde tu lenguaje, que entendés de tu manera, y de que yo hablo desde mi lenguaje, que entiendo de mi manera, y que cuando nos estamos comunicando es un milagro, no menos que un milagro. Entonces cuando se produce esa incomunicación, sé de dónde viene. No lo llevo a un territorio de conflicto, ¿viste? Lo llevo a un lugar de trabajo, de decir cómo hago para poder seguir hablando cuando ahora está cayendo gotas sobre el tejado, ¿no? Lo trato de incorporar a mi vida. La búsqueda de silencio, como vos lo decís, si es que no te estoy entendiendo mal, es una búsqueda de mi ser,
es una búsqueda de mi camino personal. No es una búsqueda de lo que sucede afuera con el otro. Justamente es lo contrario, fíjate, el silencio es lo contrario al discurso y el lenguaje. No debería ser una situación de confrontación. Solo para limitar una verdadera comunicación. El silencio tiene su lenguaje, si querés, digámoslo rápido y poéticamente. El silencio tiene su lenguaje, hay que confiar en eso, pero primero hay que encontrar el silencio. Si querés esperar justamente en un campo donde está todo ruidoso y corrido, que te ayude a encontrar a ese espacio, bueno. No, lo que pensé es encontrarlo en uno para después. Sí, yo creo que sí. ¿Alguien más? Pasá el mic para las preguntas. Ah, ahí está. Bueno, no se leía, perdón. Acá, Naima. Se puede tirar. Bueno, no sé. Bueno, quiero venir acá a trabajar en el espacio de terapia. Tengo una tendencia que la energía se me va muy para afuera, el campo muy abierto. Me cuesta mucho concentrarme en mí. ¿Cuál es el espacio de terapia? No, jugando que estoy acá con vos. Okay. Poniéndote en el lugar ahí, ¿qué traería terapia? Bueno, traería esta tendencia a que el campo se me hace y me cuesta permanecer en mí misma. A todos en el siglo XXI, arrancó siglo XX, pero siglo XXI sobre todo, a todos nos cuesta estar en nosotros mismos, porque todo el territorio está prácticamente diseñado para estar afuera. Cuando estás en vos mismo, y otra vez tenés un amigo al lado, te dice, ¿qué te pasa? Es difícil el día de hoy. Hay que trabajar. Y hay que yo no entiendo el trabajo si no es en relación con un camino espiritual. Sí. Haciendo un puente un poco forzado, ese espacio de interioridad y de centramiento que se pierde, tiene un dejo, una resonancia de la pérdida de nuestra capacidad de creer que existe una unidad y de que existe un lugar fijo que existe verdaderamente en la realidad. El ser humano del siglo XX y XXI es un relativista, es inasible. Lo agarrás acá y te dice, no estaba acá. Sí, no es como... Sí. Entonces es algo que tenemos que trabajar en nosotros mismos. La creencia ayuda. Sí. Gracias. Me sirve lo de la unidad. Sí. Sí. Estábamos hablando antes, ¿no? Que se retira de los espacios de análisis la concepción de lo divino. Y yo les digo a todos ustedes, es un consejo, hagan lo que quieran, pero yo si tengo que ir a un psicólogo, yo me preguntaría muy bien qué cree, cuál es, no la línea terapéutica, sino de qué tipo de persona es, quién es, desde dónde mira, cómo piensa, qué siente, qué ser humano es. Porque ese es el lugar desde donde te va a escuchar. No hay una posibilidad de que, Lacan lo decía, la medida del analista es la medida de su análisis. Sí. Lo dice en otro idioma, Sí, pero es sí, lo mismo, sí. ¿verdad? Gracias, Zuley. Merece. Por acá, Nato, ¿una pregunta? Dale, toma. No, te agradezco, no tengo ninguna pregunta. No, acá la Fari. A ver, acá. ¿No? Nati. Bueno, ¿y aquí los varones? Sí, dale. A ver si puedo llegar a formular, porque básicamente me interesó lo que hablaron al principio, esto de que también siento que es algo que está muy presente ahora en la sociedad, de encontrar el yo, desarrollar el yo, es algo que charlamos. Entonces, un poco en las charlas esas sale que
Sí, bueno, pero encontrar ese yo roza con el individualismo y ese individualismo yo lo veo más como, no sé si te lleva a un buen puerto, porque considero que somos seres, digamos, más sociales y en donde nos comunicamos. Pero si ves esto de la inteligencia artificial, contabas que decís, bueno, me describió tal cual. Sí, porque la inteligencia artificial está alimentada Te de... puede describir tal cual. Sí. No puede describir tal cual. No, digo, contestó estas preguntas y Sí. solucionó. Bueno, porque es un poco esa conciencia colectiva está formada de eso, la inteligencia artificial. Digamos, De materia. ¿no? Sí, O sea, todo lo que es material en vos lo puede Claro. descubrir hoy, quizás la próxima generación de inteligencia artificial, sin duda. Ujú. Pero eso no es lo que vos sos. No, claro. Entonces, esa es justo un poco la pregunta, es como, primero, ¿existe la respuesta de qué soy? O sea, ¿qué soy yo? Como, ¿tiene una respuesta a esa pregunta en el Sí. sentido como... La puedo- tiene, la tiene. Hay una vez un maestro dijo, todos los problemas son psicológicos. Ujú. Todas las soluciones son espirituales. Entiendo de que hay ciertas personas que necesitan encontrarse en su fortaleza yoica y decir, pará, yo necesito ponerme las pilas para poder trabajar, necesito poder tener relaciones con los otros sin sentirme un absoluto inútil, o poder tener amigos, o poder respirar, ¿no? En un nivel. Pero eso tiene un límite. Una vez que llegaste ahí, lo lograste, ¿qué pasa después? O sea, ¿de qué te disfrazas? ¿A dónde llegaste? ¿Está bien? Ok, sos re cool. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con eso? Porque cuando llegás a ser re cool, lo siguiente es, ¿qué es re cool? ¿Qué es eso? ¿Quién soy yo? La pregunta va a seguir existiendo. Sí. Entonces, sí, hay tipos de terapia que vienen a hacer parches o remiendos o generan expansiones, o sobre todo las cognitivo-conductuales, ¿no? Ciertas líneas americanas que tienen que ver con el conquistar el mundo, como sabemos. Ujú. Bueno, justamente pareciera que son una emisión del mismo lugar, ¿no? Pero ¿cuánto te conoces? Esa es la pregunta importante. ¿Cuánto verdaderamente te conoces? Les decía a los chicos, viniendo para acá, estoy con el auto, me sentía descompuesto, se me había roto una goma y apareció en el cartel vigilar la goma, y estaba en un lugar donde no tenía señal y tenía calor y no había dormido, pasé la noche anterior en vela y estaba con sueño. Y no estaba en una ruta que no venía nadie, y en ese momento me tiro y digo, y ahora me pongo a llorar. ¿Qué hago? ¿Quién soy yo en este momento? ¿No? ¿Dónde está toda la no sé qué? ¿No? ¿Cuánto te conoces? Muchas veces el afuera nos da a nosotros pistas de quiénes somos. Pero si nosotros empezamos a interrelacionar con gente interesante, vamos a empezar a ver que la gente que tiene un grado de esencia, por decirlo de alguna manera, es en todo lugar igual. No se modifica. Y eso es enorme, porque la gran, así sigo, mucho gran, mayoría de las personas es de acuerdo al afuera. Y eso hace que nosotros inconscientemente estemos todo el tiempo jugando el juego de cambiar al afuera. Bienvenida a esta época, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que cambiar el adentro. Pero no desde la forma que el afuera dice que tenemos que cambiarlo. Entonces es como... ¿Y por qué uno busca esa aceptación del de afuera? Porque imagínate, es lo que hablábamos de la cucharita, ¿viste? A mí la cucharita me produce. En algún momento digo, tengo una idea.
me hago lo suficientemente poderoso para que las cucharitas no se me acerquen, o vivo en un mundo sin cucharitas, o cada vez que hay una cucharita aprendo a correr rápido, ¿verdad? Pero ¿quién es mi maestro en ese momento? ¿Quién es mi guía? La cucharita. Me molestan todos. Trump, no me hagas hablar. No hablemos de Trump, por favor. Nos suicidamos todos. Ese yo, ¿no? ¿Eh? Ese yo que debe tener fobia a todo y toma el poder absolutamente. Trump es una manifestación de este momento del siglo XXI. Ustedes piensen que si, por ejemplo, mañana vienen extraterrestres y dicen, quiero hablar con el líder del mundo, tiene que ir Trump. Trump es el representante físico, aparente, exterior del hombre. Es eso. Es lo que es el afuera. Trump es la manifestación del afuera, en ese sentido. Que luego los poderes quizás no sean tan así y que podemos pensar y hablar desde otro lugar, es otro tema. Pero en lo que hace a lo que nosotros sabemos y leemos en el diario, estamos perdidos. ¿Alguien más? Sí, yo. Voy a agregar también esto del yo soy, que a veces también se confunde, porque a veces como que todos trabajamos para conocernos, pero interactuando con otros, digamos. Sí. Sí, a través de otros uno también aprende, digamos. Siempre. Y a la vez tenés el conflicto de decir, bueno, pero si no me interiorizo un poco, o hago a veces como el silencio, o algo como para escuchar. A veces son dos lugares de trabajo diferentes. El trabajar con el otro, por ejemplo, cuando yo te estoy mirando a vos sabés que yo te estoy mirando a vos, pero vos no te podés ver a vos misma. No, pero vos sabés que yo te veo a vos. Yo puedo verte completa, vos no te puedes ver. No, de hecho, fíjate, es imposible que te puedas ver. Si te ves en un espejo, lo que ves es un espejo y una imagen, pero no te ves a vos misma. Podés ver tu mano, pero no te puedes ver entera. Sí. Cuando yo te veo, es como que yo estoy viendo una información que vos no tenés. Y vos vas en búsqueda de esa información, si es que estás en una búsqueda. Sí. Vas en búsqueda de esa información. Esa es la forma de trabajo con el otro. Cómo el otro me ve. ¿Qué es lo que el otro no puede ver de mí que yo necesito saber para mí? Es lo que el otro no puede o ve de mí. Perdón, que el otro ve de mí y me lo está... ¿Qué es lo que el otro? Claro, y es un montón. No es que es un poquito aparte, porque aparte somos bastante miopes, ¿no? Sí, de nosotros mismos. Sí. Lo que los demás pueden ver de uno es un montón de información. Y está muy bien eso. Ahora, llega un momento, sobre todo, vos tenés 42. Estás entrando en el territorio de decir, tengo que empezar a escucharme a mí misma, ¿no? Ya ya no tengo que mirar tanto para afuera. Ahí tengo que empezar con lo que poco o mucho que tengo, sí. Empezar a establecer una maquinaria de reflexión personal, de capacidad de raciocinio. Y no quiero insultar a nadie, pero conozco muy poca gente que sabe pensar. Saber pensar es re difícil. Otra vez, ya que estamos en psicología, Lacan hablaba del punto de Capitón, ¿no? Que es un lugar donde termina la frase. Y Lacan decía, ese punto es el que define el estado identificatorio de la persona. Entonces, vos decís, por ejemplo, no sé, yo soy, ¿no? Yo soy, es un estado de ser. Yo soy igual que mi vecina. ¿No? Se movió el punto de Capitón. Hasta vecina. Yo soy igual que mi vecina, pero la quiero mucho. Ahora sos una persona muy amorosa, que sos igual que la vecina, ¿no? Y el punto sigue moviéndose. La posibilidad de reflexionar es la de hacer que ese punto nunca esté fijo, o que esté fijo la menor cantidad de veces. No creernos ni siquiera en nuestro propio discurso. Como diciendo, ok, esto es lo que me pasa ahora, esta es la información que tengo, qué sé yo. Entonces es bueno cuando aparece la angustia, que no se puede nombrar y que uno se encuentra sin palabras en la terapia.
la angustia, cualquiera de las 5 conformaciones sintomáticas, vienen a decirnos cosas de nosotros que son tan de nosotros que aparecen allí y que tenemos que escuchar. Perdón, no tenemos que hacer nada, pero digo, sería interesante que lo escuchemos, porque son propias. Y eso no significa, cuando decimos son propias, no significa que sean buenas. Por decir son propias, no es que decís, ok, qué bueno que tengo esto. No, capaz que son propias para desarmarlas. Y para decir no las quiero vivir más. Claro. Pero primero tengo que verlas. Y generalmente una conformación sintomática sucede porque nosotros tenemos demasiado miedo de hasta nosotros hacernos cargo, de mirarlo a los ojos. ¿No? Cuando aparecen esos terrenos como más inconmensurables, que ya no está tanto la identidad, ahí tiene que venir como lo creativo del analizado, digamos, lo creativo para volver a nombrarse, para volver a plantarse en la relación con su propia existencia. ¿Vos acompañás eso? Yo creo profundamente... Si le digo que lo repita, no lo va a poder hacer. Le voy a decir que lo repita. Dale. Repetilo. Gracias. Cuando llegamos a esos terrenos más incognoscibles de uno mismo, que tiene que ver con esa profunda angustia, donde quizás el analizado no puede hablar, esos bordes, donde quizás no está tanto el afuera, hay que, vos como analista, acompañás a la persona a la vida creativa, donde pueda nombrar ese propio territorio. Notaron que es otra pregunta, ¿no? Bueno. Es una pregunta que nada que ver. Casi te diría. Pero la respuesta quizás es la misma. Yo creo que no soy quien para enseñarle al otro a ser de una determinada manera. Yo creo que el otro es grandecito y tiene la capacidad y se está haciendo el boludo, o la boluda, o lo que sea. Pero no boludo en el sentido de que es boludo, sino en el sentido de que no le queda otra que serlo. Hacerse cargo de la existencia, que es un montón y que nos pasa a todos. Y justamente porque nos pasa a todos es que uno puede tener ¿Vos has dicho esa frase a un paciente? Sí, sí, obvio. No, más bien. Todos sabemos sumar 2 más 2. Si otra vez el tema con la cuchara. Si yo no me puedo acercar a una cuchara, yo soy grande, yo soy un mamífero evolucionado, puedo agarrar una cuchara. Si no la agarro es porque algo me está sucediendo, ¿verdad? No le tengo que enseñar a la persona, no, vos lo que podés es agarrar una cuchara, ¿no? Porque no tiene sentido. Me pone a mí en una posición de omnipotencia y al otro en una posición infantil. Y si se encuentran con un psicólogo de ese estilo, váyanse. Claro. Porque no es lo que están buscando. Lo que están buscando es una persona que los pueda escuchar y que los pueda acompañar. Y luego, en la medida del análisis, es la medida de lo que el analizante quiere, del que va al análisis, al analista. Uno dice, bueno, pero estuviste 5 años en análisis. ¿Y por qué quisiste? O porque no pudiste hacer otra cosa. Y todo esto dicho, ahora ya que estamos, qué sé yo quién lo va a ver, con todo el respeto a las contingencias de la vida, porque a veces la vida te da unos cachetazos que yo no soy quien para decir una palabra y lo digo con muchísimo respeto. No estoy diciendo de que hay situaciones que me ha tocado trabajar, ¿no? Madres que pierden hijos, hombres que pierden... cosas terribles, que vos decís, ¿cómo ¿no? Dios, gracias por darle a cada uno la posibilidad de poder cargar con lo que a cada uno le toca, porque no es transferible. Lo que te pasa a vos, no sé si lo puedo cargar yo, ¿verdad? Y eso también hay que tener en cuenta cuando escuchamos a alguien, ¿no? Ese respeto de decir yo, ¿no? ¿Y vos aceptás a cualquier persona, digamos, o hay un límite también? Trabajé durante un tiempo en un lugar llamado Centro de... ¿cómo es? Ya me olvidé el nombre. El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia. Y no sé si porque atravesé eso,
pero no puedo trabajar con abusadores de menores. No puedo, no quiero, porque siento que la mejor terapia es colgarlos de la plaza pública. Entonces no me sirve, ¿viste? Porque no puedo superar eso. Entiendo de que si tuviera que hacer un enorme esfuerzo, y creo que hay muchísimos profesionales que trabajan en ese nivel y que son capos, y yo lo veo como una propia limitación, ¿viste? Ujú. Y quizás no lo sea más, quizás me encuentre con un caso que pueda trabajar, pero no me... ¿Y hay solución para personas que, por ejemplo, abusadores o otro tipo de personas que Sí. tengan Sí, algo tan grave o algo Sí. que sea tan... ¿Hay solución? Sí. Digamos, ¿se podría sí. reinsertar nuevamente? Reinsertar, yo pienso que uno puede pedirle perdón a Dios. Y si es sincero el perdón, Dios puede perdonar. Pero hay ciertas cuestiones que son demasiado, ¿viste? Por ejemplo, los niveles de reincidencia en violación son atroces. Porque cuando la persona empieza con todo ese tema, no sé qué le pasa, gracias a Dios no sé qué le pasa, y encuentra una forma que en psicología se llama goce, un estilo de ser en relación a ese acto que produce un efecto subjetivo propio que parece que es hasta adictivo, ¿viste? No pueden dejar de hacerlo. Pero por eso, ¿tiene solución esa persona? No lo sé, No se sabe. hay que ver a cada persona. O sea, ¿quién soy yo para decir que no tiene solución? Por supuesto que... Pero esa persona tendría que tener la iniciativa de querer buscar una solución, porque si no, de definitivamente- acuerdo a Vemos la casos ley... como Gaza, que se producen violaciones de todo tipo y sin embargo es como están en el icono de un montón de cosas y de la cultura. Entonces también a nivel social, colectivo, estamos viendo que eso está permitido. Hoy Y dentro de las élites se dice como que es fuerte eso, saber que lo que es más adverso a la vida está permitido. La cuestión de la élite, del abuso, de las tratas, y es fuerte eso. ¿vieron la película El abogado del diablo? ¿La vieron? Cuando Robert De Niro, que es el diablo, le dice a Keanu Reeves, le dice... perdón, Al Pacino. Pero podría haber sido a Keanu Reeves. Es parecido, es parecido. ¿Pero quiénes eran? Al Pacino y Keanu Reeves. Al Pacino era el demonio, ¿no? Y le dice a Keanu Reeves, le dice, ¿quién puede dudar que todo el siglo XX fue mío? Nadie. ¿Viste? En el punto de la fuera, de la materia, no del mundo de lo espiritual que no puede tocar el demonio, gracias a Dios. Pero en el mundo de lo que estamos viviendo, Sabes que la vez pasada estuvo Ahmed Casagrande y empezó hablando de un libro que estaba acá, que era Psicología de la posible evolución del hombre, de Upensky, que va a ser el vocero también del Cuarto Camino. Y ahí se tiene otra visión de la psicología y una de las ramas es el eneagrama, que me contaste que vos te dedicaste mucho tiempo al eneagrama. No sé si querés contarnos un poco esto de los distintos aspectos, si eso es algo que seguís utilizando en terapia, si es algo que nos podés sacar la ficha rápido, si es algo que se ve desde afuera o con dos palabras. ¿Cómo es el eneagrama, que es un símbolo y que también nos afecta en la personalidad, pero que tiene una perspectiva de evolución? Sí, es muy largo el punto. Es muy largo la pregunta. Es muy largo y sería como un planeta en sí mismo. Bueno. Pero podemos decir que el eneagrama como herramienta nos permite darnos cuenta que el condicionamiento de cada uno de nosotros se encuentra listo para cuando nosotros nazcamos, ¿verdad? Entonces nosotros nacemos y el lenguaje nos toma. El lenguaje nos toma. Cuando vos podés reconocer al otro, vos lo mirás y decís, trick, vos no estás reconociendo al otro, porque el otro es un misterio, el otro es una imposibilidad, es un alma, ¿quién es el otro? No sabemos quién es el otro, ¿verdad? Lo que estás reconociendo es una estructura, es como lo lees. Esa lectura, esa forma de leer, se puede decodificar en 9 formas distintas y es lo que genera el eneagrama. Por eso, digamos que
nosotros nos creemos muy creativos, pero en realidad ingresamos en formas condicionadas de acción en este mundo. Que nos preceden. Y la explicación de eso es muy sencilla. Cuando nosotros empezamos a pensar, pensamos con palabras, ¿verdad? Las palabras ya están creadas. Y la creación de la palabra contiene un significado. De hecho, la palabra amor es diferente para vos que para mí, ¿verdad? Eso lo sabemos. Hay quienes osan decir que el amor es una construcción, o que no existe, o que no sé qué, ¿verdad? Filosóficamente hablando lo podemos debatir, ¿verdad? Pero lo que queda absolutamente claro es que cada uno es tomado por ese lenguaje. Y ese no es solamente el problema es que después uno empieza a pensar, y adivina con qué pensamos. Con palabras. O sea, usamos las palabras que nos condicionan para poder salir del condicionamiento. Puede ser que por eso Como Lacan difícil, ¿no? decía, Ahí también es donde justamente dejar en algún momento las palabras a un costado y sentir, para no poner palabras y para no condicionar con palabras, decir, bueno, a ver qué siento que no le puedo poner palabras. O no quiero ponerle una palabra, pero si le pongo ya condiciono. Sentir es una forma acuosa de hablar en palabras también. La emoción contiene palabras. Cuando ya sos un adulto, ¿verdad? No cuando sos un niño. El niño es tomado por ese lenguaje. Nosotros en nuestra tradición decimos que los niños nacen todos santos y que luego no tanto, ¿no? El trabajo es volver justamente como dijo alguien que realmente sabía, ¿no? Volver a ser como niños, porque de ellos era el reino de los cielos. Pero no se refiere a que seamos como niños, se refiere a que desarmemos, que nos limpiemos de ese lenguaje. Sí, a mí me gusta pensar que justamente el proceso de limpieza es el que hace que uno descubra en conciencia de que existe alguien que puede limpiar algo, ¿verdad? Y de que eso justamente es la construcción de aquello que puede moverse en este territorio. sabes que la palabra inocente, que uno lo asocia con el niño, quiere decir no dañar, el que no daña. Mayana, Qué lindo, ¿no? Mayana. Si yo pudiera pedir algo para mí, diría, me gustaría ser inocente, en ese sentido, ¿no? Y de paso no dañarme a mí también, ¿no? Claro, no, sí. Y esto que hablaban de las palabras, ¿no? Puede ser que Lacan decía por eso que el amor no existe, por esta cuestión de la trampa del lenguaje. Lacan Lo dejamos. Lacan decía, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Anda a entenderlo, chac, chac, y lo hacía a propósito. O sea, lo que dice, si te lo quedas pensando, es muy interesante. Amar es dar lo que no se tiene, porque el verdadero amor no se puede captar con la palabra, ¿verdad? Cuando decís que tenés... de hecho, todos lo sabemos, cuando decís, ay, te amo, ya dejas de amar, ¿no? Ya no hay tanto amor cuando decís te amo mucho, ¿no? Y antes, cuando verdaderamente amabas no decías nada, estabas ocupado amando, ¿verdad? Bueno, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Porque ¿quién es ese otro? ¿Verdad? Pero bueno, eso es más complicado. Tomado por el amor, ya ahí no se nombra, ¿no? Un movimiento que no se puede nombrar. Sí. No, porque Porque dijiste que los eneatipos se desarrollan a través de la palabra, de lo que escuchan desde la infancia, ¿no es por las heridas? No, yo no dije los tipos... ¿O entendí eso? Cada uno de nosotros necesita encarnar. Sí. Necesita hablar, necesita manifestarse en el lenguaje. No podemos escapar a esa realidad. En ese proceso de captación de las herramientas para poder ser, empezamos a moldearnos, sin darnos cuenta, nos ponemos marxistas y es la maquinaria la que genera el sujeto, ¿verdad? Es como que las palabras y el lenguaje empieza a actuar sobre mí. Entonces, digamos,
que en un momento donde vos estás conformando no solamente tu aparato psíquico, sino que tus neuronas empiezan a ubicarse en los lugares que se tienen que ubicar, llegás por dentro a decir, si no soy buena, no soy. Vos imaginate, te hablás a vos misma cuando recién aprendiste a hablar, y recién aprendés a interiorizar el lenguaje, y recién decís eso. Lo que vas a decir es, me habló Dios. Y esa frase, estructura de frase, si no soy buena, no soy, se genera como patrón fijo, cognitivo, del resto de tus interacciones con la realidad, generando caminos que validan esa frase. Luego de allí, cuando sos más grande, se transforma en el eneatipo 1, ¿no? Que es la búsqueda de perfección, la búsqueda de hacer las cosas bien. El 2 sería, si no me quieren, no soy. Que también es una frase perfectamente interiorizable, ¿no? Cuando sos un niño, si no me quieren, no soy. Pero es mucho más complicado. El eneagrama es realmente complicado. ¿Y vos abrís alguna especie de juego que por ahí estaría lindo como para cerrar con palabras o con cosas para la gente que viene sin saber de qué va y de repente vos vas... Como un juego, como... No, para sacar los eneatipos, digamos, hay una especie de frase, a ver, este es tanto, este el otro, a ver, ¿qué pasó? Piqui, piqui. Me mataste. ¿Ah, no? Pero estoy tratando de inventar uno ahora. Acá no me pasaron cartelito, así que... ¿Cartelito? No, con frases nomás. Bueno, habría que elegir 9 frases y que No, igual si alguno está interesado en el eneagrama, la recomendación que puedo decir es que busque uno mismo el eneatipo, porque en la búsqueda del eneatipo uno empieza a familiarizarse con todo el campo y además es lo interesante, ¿no? Es como el que busca en inteligencia artificial. O sea sí, sos eneatipo 2. Ok. Toma. ¿Qué significa eneatipo? ¿Qué es un eneatipo? No tengo ni idea. Es un sistema de comprensión acá. Un sistema de comprensión Gurdjieff diría cósmico, que nosotros estamos bajando al territorio de lo psicológico y personal. Es una manera de poder captar la realidad y hacerla más comprensible. En términos prácticos y muy superficiales, digamos, si yo viera que, por ejemplo, vos sos una persona que tiene la tendencia a sobreanalizar las cosas, a mirar fijamente como forma defensiva, a alejarse de las cuestiones, y yo me doy cuenta de que todo eso es un condicionamiento que responde a un eneatipo en particular, digo, ok, te está pasando lo mismo que me pasa a mí, que hago otra cosa de otra manera, ¿verdad? Entonces te acepto y dejo que juegues tu juego, ¿no? Entonces eso te permite un grado de aceptación. Ya no te sorprenden tantas cosas, ya no es como que te das, aparte, otra cosa muy interesante del eneagrama es que te permite entender que todo tiene una dinámica, una lógica, que nadie escapa a eso. Es como identificar patrones de comportamiento. Claro, exactamente. Una vez que los conoces, sabés que están y decís, este no es así. Exactamente. Y para los que saben mucho de eneagrama, algún hermano que tengo por ahí que sabe mucho de eneagrama, sabemos que no es nada más que eso el eneagrama, ¿verdad? Pero en el punto de lo que estamos hablando, tiene esa riqueza. Si, por ejemplo, vos fueras, no sé, eneatipo número 1, que no creo que seas, pero no importa, me decís, no, porque vos lo que deberías haber dicho es, yo te miro hasta con cariño, porque digo, y bueno, eso es lo que hace el 1, ¿verdad? Pero se me viene a la cabeza, está relacionado de alguna manera, por ejemplo, con los del zodíaco, que de alguna forma también... Hay gente que lo engancha por ese lado. Pero sabes que yo con el horóscopo me parece que es un mundo en sí mismo que nunca me metí. Porque depende, de alguna manera uno sería un ariano. Claro, define Blanco, negro y perspectiva. define patrones de alguna manera. Claro.
Claro, sí, es una cosa así. Sí. El eneagrama va rotando en la vida, o uno ya tiene un eneagrama y listo, no cambia. Un eneatipo sería, claro. Eneatipo, claro. La respuesta del libro es que uno no cambia el eneatipo. Pero uno puede llegar a un grado de integración de su número tal que daría la impresión que no es ese eneatipo, hasta podría sorprender a los demás. Y de hecho ese es el trabajo. El trabajo es como decirte, yo tengo esta mano, ¿sí? Y se me rompe este dedo. Si soy inteligente, intento ir al médico y ver qué me pasa. No intento mostrarte estos 4 dedos y decir, mirá qué bien que muevo la mano, ¿verdad? Cuando lo que se te da en términos de caracterológicos es como una especie de esencia que no necesita de trabajo, no necesita de profundización, necesita de acomodarlo, de restringirlo, de permitirlo, no necesita necesitas de lo otro, de lo que no tenés, ¿no? Entonces hay ciertos números, por ejemplo, una persona que se identifica con necesidad de ser amada, necesita aprender a saber de autosuficiencia. O una persona que gusta de que todo esté en orden, necesita aprender a vivir un poco en el caos, ¿no? O la gente creativa y original necesita saber que somos todos iguales y que necesitamos de ecuanimidad en la vida, ¿no? Va a ser lo que estás diciendo vos, el eneatipo. ¿Cómo les gustó el eneatipo? No, voy a volver después a lo primero que dijiste, pero el eneatipo, seguro que estás hablando. ¿Se forma, lo recibís, lo encarnás o se forma? O sea, Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, que es lo que me forma. Está bien, el eneatipo. Me necesito entender la pregunta, ¿se forma, te lo formas vos, te lo forma la sociedad, te lo forma donde naciste? ¿Cómo naciste? Fíjate, ¿Lo encarnás? Claro, bueno. Si llegás a la comprensión de tu propio eneatipo, te vas a dar cuenta que es una pregunta demasiado teórica la tuya. Porque no es importante. Lo importante es que eso está y de que está en movimiento. Es una pregunta demasiado, ¿no? Es como decir, necesito cruzar al otro lado y necesito un puente para llegar, y uno se pone a pensar la necesidad, ¿de dónde viene? ¿No? Es como, ¿me seguís? Teóricamente uno debería decir sí. Estoy cansado. Estoy cansado. Lo que pasa es que cuando me canso me voy para otro lado. Preexiste y espera a que vos necesites de esas herramientas que se encuentran en el lenguaje y que esas herramientas te toman para llegar. Es como decir, ¿quién sos vos? ¿Sos vos porque naciste así? ¿O porque tenés los padres que tenés? ¿O la experiencia que tenés? ¿O las situaciones? ¿O tu estudio? ¿O tu religión? También del yo. ¿Cómo? Que también de alguna manera la pregunta era para tratar de entender quién soy yo, que es lo que en un momento habíamos estado hablando al principio. Pero es que yo creo que está bueno que muchas veces lleguemos a honestamente darnos cuenta de que no sabemos quiénes somos. Y de que muchas veces cuando decimos que sabemos quiénes somos, no solamente le estamos mintiendo al otro, sino que nos estamos mintiendo a nosotros. Nos padecemos más que nos conocemos. Pero sí, que Dios quiera nuestra vida no sea un conjunto de condicionantes que nos llevan al momento último para después despertar en un lugar donde nos pregunten quién sos vos y yo no tengo idea, porque estuve en un lugar donde ni lo averigüé, ¿verdad?
Pero hay un juego en esto de la personalidad, que una vez que uno tiene como un viaje, ¿viste? Esta estructura del viaje, bueno, se conoce un poco, como sea, por ejemplo, a través de la herramienta del eneagrama. Y una vez que conoces, sos más libre para decir, bueno, en este plano... No, pero pará, porque cuando vos estudiás en eneagrama, lo que te das cuenta es de lo que no sos. Ese es el punto. Está bueno lo que decís, porque nos permite recordar eso, que es muy importante. Vos no sos ninguno de los eneatipos. El verdadero ser, la esencia. Lo que vos sos no es el eneatipo. Pero ese molde finalmente es lo que ofrecemos a esta vida, y sí, bien o mal. Digamos. Pero es diferente si yo ofrezco un molde, por ejemplo, para generar un puente, y digo, no, lo que yo quiero es generar un puente a través del molde, pero yo no soy el molde. ¿Verdad? Es diferente a creer que soy ese molde que me restringe a una idea de algo que en principio aparte es mentira. Entonces, en ese punto, yo creo que sí. Yo creo que eso que uno no es ya está prefijado por un afuera que se pega a uno mismo y que uno necesita limpiar. Y hay una libertad de la esencia, más allá de la estructura, como que hay una aceptación de la estructura que te toca, conociéndola. Yo creo que la aceptación de la estructura es fundamental para poder encontrarnos con algo superior. Todo lo que nosotros queremos es estar en paz. Yo creo profundamente que los seres humanos somos bichos, somos seres que amamos al otro, que nos gusta estar en paz con el otro, que nos gusta estar en armonía con el otro, que queremos vivir a un cierto aire y que tenemos tiempos interiores y creamos un mundo que es el mundo que es. Y es perfecto como es. Es perfecto como es porque es exactamente lo que necesitamos. Y tenemos que aprender a transitar, ¿no? ¿Y se puede ayudar a que la esencia crezca? Hay quienes dicen la esencia crece a expensas del trabajo de la personalidad. O sea, uno encuentra quién es, quién dice que es, y empieza a darse cuenta de que uno no es eso. Y eso que uno dice que es, deja de ser. Cuando uno deja de ser eso, ¿quién es el que deja de ser lo que uno dice que es? ¿Te das cuenta? Esa es la esencia que empieza a crecer. ¿Se entendió? Sí. Zuley, muchas gracias, Zuley. Gracias. ¿Querías preguntar? Un comentario sobre un tema era sobre definir al yo a través de otros. Yo considero que uno mismo puede definirse a sí mismo, puede conocerse, pero es a través de otros que uno entiende si se respeta a uno mismo, es a través de otros que uno ve si puede expresar ese yo quién es. Y es en ese momento que si sabes cuándo te respetas o cuándo no te respetas, puedes entender cómo empezar a respetarte, y al respetarte empezás a amarte. Y no sé, yo creo que es algo, de ahí viene cómo crecemos con el otro. Sí, es como el otro nos ayuda a hacer que ese yo que conocemos adentro salga y seamos más honestos con nosotros mismos. Sí, porque yo creo que uno no se puede respetar a uno mismo sin lograr hacer salir a ese uno mismo. No sé cómo explicarlo, pero... No, lo estás diciendo perfectamente y yo coincido con vos. Somos, dentro de lo que decíamos, ¿no? Que somos seres amables, también somos seres gregarios. Somos seres de manada, de comunidad. Nos gusta estar con los otros y somos más nosotros con los otros y nos reconocemos con los demás. Sí, igualmente algo también es esto de, no sé si esto lo entendí mal, de
somos felices con otros, pero no somos felices cuando estamos solos, cuando somos muy internamente solo con nosotros. No sé si eso lo entendí mal. ¿Yo dije eso? No sé si dijiste eso. Era algo como que con otros somos felices, con nuestros amigos, familia, lo que sea, y que cuando estamos muy internamente, algo así como que no hay tanta felicidad. Bueno, ¿ves? Yo estoy hablando y vos estás escuchando. Entre lo que yo digo y lo que vos escuchás, hay un universo. Sí, por eso yo quería... Probablemente, si seguimos hablando, vamos a llegar a entender de ¿qué querés decir? O sea, cuando... No me acuerdo ahora porque pasó tanto tiempo. Sí, estábamos conversando sobre el yo y, bueno, cómo lo entendemos con los otros. Dijiste que uno es más feliz cuando se sale de uno mismo, más uno mismo, cuando está con otros, con amigos, aparece esa felicidad que me salgo de mí mismo. Creo que por ahí es. Claro, sí, eso. claro. ¿En qué contexto? Claro, depende del contexto. Lo que quise decir en ese momento es que mucho del condicionamiento imperante nos hace demasiados conscientes de nosotros mismos. Sí. Y que estamos muy atentos de quiénes somos y de cómo actuamos, y de si muevo las manos y de cómo lo digo, ¿no? Sí. Y que no nos dejamos en paz, no nos permitimos simplemente ser, ¿verdad? Y que ese dejarnos en paz y ser muchas veces sucede con amigos, cuando jajá. A mí me pasa cuando cocino, y me olvido, mi mente no me molesta. Por ejemplo, hay quienes cuando tocan música, hay quienes cuando, ¿no? Entonces es eso de, es bueno pensar, no es bueno sobrepensar. Sobrepensar siempre es una mala noticia. Y sobrepensar es el juego del siglo XXI. Inclusive hay líneas psicológicas que creen que la neurosis es normal. O sea, que creen que hablarte a vos misma todo el tiempo es un signo de salud, es un delirio, eso es un delirio. Sí. Es un delirio, nosotros no estamos diseñados para estar constantes. Podemos reflexionar, podemos usar las palabras para pensar, eso es un montón. Y es una bendición que no se le dio a ningún otro animal. Sí. O sea, y no creamos que somos demasiado más. Nuestro creador, Subhanahu wa Ta'ala, él creó todas las criaturas con el mismo amor, en la misma perfección. Un insecto tiene la misma complejidad que un ser humano, pero a nosotros nos dio pensamiento. Y eso es una herramienta enorme. Pero la capacidad de pensar es demasiado utilizada por nosotros. Y luego no solamente la utilizamos, sino que nos empezamos a hablar constantemente. De hecho, si tuviéramos una máquina para hacer sonidos de las cabezas de todos ustedes, no nos escucharíamos en este momento. Sería un quilombo. Hacer silencio siglo XXI es un arte, es una dificultad enorme. Y yo creo que es un objetivo necesario para poder saber quiénes somos, ¿no? Encontrar espacios de silencio, eso que estábamos hablando, ¿no? Es encontrar lugares donde nos dejamos en paz. A veces cuando nos dejamos en paz y la razón es el otro, decimos que ¡ay, te amo! Y ya otra vez, ¿no? Porque... Bueno, ahora sí, vamos a cerrar. Sí. Muchas gracias. Te vamos a agradecer. Gracias. Muchísimas gracias, Zuley, por todos estos días que nos estuviste acompañando. Me parecen un montón, fue ayer, pero todas estas charlas, te hemos sacado el jugo, no parábamos. Por todos ustedes que se hicieron presentes, el gato que lo fui a pescar, ahí le dije, vos vení acá, tenés que estar acá. Una vez dicho todo esto, en nuestra tradición se dice cuando se termina una charla con gente o cuando uno charla mucho, se dice Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, que es una forma de defendernos de la cantidad de pavadas que podemos llegar a decir. Así que les pido disculpas si en algo me extralimité o no dije lo correcto, porque viste cómo es, hablar es muy difícil.
Y bueno. Yo creo que todos nos vamos con el corazón contento, así que estás disculpado. Quiero estar de acuerdo con vos. Gracias, Soledad. Gracias.